Buenas tardes. Vamos a retomar, nos quedamos en la clase anterior, pero vamos a empezar un poco más atrás en, en la parte del laboratorio de hematología. Ante esto vamos a recordar un poquito las células sanguíneas. Son los glóbulos rojos que no tienen núcleo, las plaquetas que son fragmentos de célula y los glóbulos blancos, los leucocitos, que hay dos tipos. Los que no tienen gránulos o agranulocitos o monomorfonucleares porque tienen una sola forma de núcleo, o los granulocitos porque tienen gránulos en el citoplasma, y polimorfonucleares porque el núcleo tiene muchas formas. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Entonces, recordando e integrando con el software que ustedes hicieron sobre los diferentes departamentos de un laboratorio clínico, vamos a estudiar parte ahora de lo que se hace en el departamento de hematología. Ustedes deben integrar lo que estudiaron de aquel PowerPoint y recordar que dentro de un laboratorio clínico está el departamento de hematología, donde se estudia la sangre, algunos aspectos de la sangre y los tubos que llegan a ese laboratorio van a ser de color púrpura o lavender, y el estudio más importante que se hace en el laboratorio de hematología es el CBC o The Complete Blood Count. Este estudio todo esto ya lo dije, pero lo voy a decir más rápido ahora con otras características. Es muy importante hacer el CBC porque ayuda al médico a hacer el diagnóstico, a valorar el progreso del paciente y a adecuar el tratamiento. ¿De qué estudios consta el CBC? Del conteo total de glóbulos rojos, total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, números absolutos, que aquí es millones, son los más abundantes. La hemoglobina es la cantidad de un pigmento que está contenido en los glóbulos rojos, se mide en masa. Y el hematocrito, la cantidad de glóbulos rojos, pero en por ciento. Esto es cantidades absolutas, 1, 2, 3, 4, y este es qué parte del total de sangre ocupan los glóbulos rojos. Esto es por ciento, esto es número, 1, 2, 3, 4, esto es por ciento. Esto es el conteo de glóbulos blancos, conteo total, absoluto, 1, 2, 3, 4. Este es el conteo de glóbulos blancos diferencial, que quiere decir en por ciento del total de glóbulos blancos, que son el 100%, en esa muestra qué por ciento ocupan los eosinófilos, qué por ciento ocupan los basófilos, qué por ciento ocupan los neutrófilos, qué por ciento ocupan los eosinófilos, los linfocitos. Eso es el conteo diferencial en por ciento. Y esto es 1, 2, 3, 4. Acuérdense que esto no llega a millones. Esto es lo máximo normal, que se considera normal hasta 10.000 u 11.000. Conteo absoluto 1, 2, 3, 4 y conteo en por ciento. Las diferentes partes de los glóbulos, las diferentes proporciones de los diferentes glóbulos blancos, en qué proporciones están o en qué por ciento están. Las plaquetas, conteo de plaquetas, eso sí es 1, 2, 3, 4. Esto se cuenta en miles, muchos hasta 140.000 y esto hasta 11.000. O sea que los más numerosos son los glóbulos rojos, después los glóbulos blancos, después las plaquetas y después los glóbulos blancos. Pero ni las plaquetas ni los glóbulos blancos jamás van a estar en las mismas cantidades que los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos están en cantidad de millones y otros están en cantidad de miles. Ahora, las constantes corpusculares o los índices de red blood cell son, como ya expliqué la vez pasada, son números que están constantes y que se van a comparar nuestros números de nuestra muestra contra estos números. Y si están por encima o por debajo, pues nos van a dar indicadores que van a ayudar
aún más a diagnosticar las anemias. Mean Corpuscular Volume nos da un promedio del volumen del glóbulo rojo. Tamaño, volumen. Si esta cifra está por debajo de los tipos de la constante, microcito, es pequeño el glóbulo rojo. Si está por encima, macrocito, es grande el glóbulo rojo. Si están en los valores normales, normocito. Y estas dos no dan volumen del glóbulo rojo. Dan la carga que tienen de hemoglobina. Esta da el promedio de masa que cada glóbulo rojo tiene en masa, o sea, de peso. ¿Qué promedio tiene? Es el promedio de hemoglobina que hay por cada glóbulo rojo. Y esto es lo mismo, pero dado en %. O sea que esto es el volumen, el tamaño del glóbulo rojo promedio. Y estas dos son la cantidad o la masa de hemoglobina que tiene cada glóbulo rojo. Esto en masa y esto en %. Pero estas dos miden lo mismo. Cuán cargado va a estar el glóbulo rojo de hemoglobina. Y esta va a decir cuán grande o cuán pequeño es el glóbulo rojo. Cifras que tienen que saberse de memoria de conteo global 1, 2, 3, 4. Global de glóbulos rojos. Hemoglobina es el pigmento que, la hemoglobina, señoritas, el pigmento que tienen los glóbulos rojos no se llama bilirrubina. El pigmento que tienen los glóbulos rojos se llama bilirrubina. Y cuando la bilirrubina, el hígado la degrada porque ya la va a botar, porque se murió el glóbulo rojo, convierte la hemoglobina en bilirrubina. Vi varias personas equivocadas diciendo que la bilirrubina es el que transporta el oxígeno. Dios mío, quien transporta el oxígeno es la bilirrubina. La bilirrubina transporta el oxígeno y transporta el CO2. Les recomiendo cuando tengan un chance, si tienen hijos, busquen un muñequito de los años 90, español, Érase una vez la vida, y busquen el capítulo de sangre y verán cómo le ilustra ahí, cómo los glóbulos rojos con la hemoglobina son los que cargan el oxígeno y el CO2. Muy bonito el cartón, es muy instructivo. Érase una vez la vida, español, capítulo sangre, YouTube. Valores de hemoglobina que hay que perderse de memoria. Siempre los hombres más altos que las mujeres. El hematocrito no cuenta cuántos glóbulos rojos hay, 1, 2, 3, 4. Eso lo cuenta RBC-CAN. El hematocrito mide el % de glóbulos rojos de la muestra. Y el % de glóbulos rojos de la muestra, una sangre normal de un individuo sano, debe ser el 45% del total de la muestra. Y lo otro que tiene la muestra, bueno, vamos a hablar de eso ahorita. El hematocrito es el % de glóbulos rojos de la sangre que estamos estudiando. Para medir el hematocrito, vuelvo otra vez lo mismo que veo que personas que no me oyeron o no leyeron la clase. Para medir el hematocrito hay que echarle anticoagulante a la sangre y centrifugarla para que la sangre no coagule. Porque si la sangre coagula, al formar el coágulo de fibrina arrastra, en este coágulo va a arrastrar a todas las células, las va a meter en una malla y no voy a poder estudiar las células, van a estar mezcladas plaquetas con glóbulo rojo, con glóbulo blanco y no la voy a poder medir. Entonces, para yo medir el hematocrito, o sea, el % de glóbulos rojos, la sangre tiene que estar anticoagulada, le tengo que echar anticoagulante. Cuando yo le echo anticoagulante a la sangre y la centrifugo, se va a dividir en 3 capas. La capa de abajo de glóbulos rojos, que es que va a coincidir con el hematocrito, son los eritrocitos. La capa de glóbulos rojos que pesa más va para abajo y son los eritrocitos, los glóbulos rojos. Después una capa de células que pesan menos y ocupan menos volumen, solamente un 1% de
45% que van a ser los glóbulos blancos y las plaquetas. Y para arriba, líquido, un líquido que cuando la sangre no coagula, se llama plasma. Es el mismo, perdón, no se llama, no. Es el mismo plasma donde estaban los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos suspendidos. Este mismo plasma sube y las plaquetas, los glóbulos rojos y los blancos se quedan para abajo. Esta es una muestra de sangre completa. Esto es una muestra de sangre completa. ¿Por qué? Porque están las tres partes, está la sangre con sus componentes separados. Si yo quiero estudiar cualquier componente de la sangre, tengo que usar una muestra de sangre completa. Yo no puedo hacer una muestra, yo no puedo estudiar todas las células de la sangre con una muestra de sangre que se coaguló, porque el coágulo me atrapa las células y no me las deja estudiar aparte. Luego, para yo poder estudiar las células de la sangre y el plasma con el contenido, con todos los componentes que hay en el plasma, yo tengo que tener una muestra de sangre completa. La muestra de sangre completa solo la obtengo echando el anticoagulante en un tubo de ensayo con sangre. Eso no quiere decir que cuando yo le pregunte cuál es la parte líquida de la sangre, me digan que la sangre, que es la muestra, que es la sangre completa. No, la parte líquida de la sangre es el plasma. La sangre tiene dos partes, la parte líquida y la parte forme. La parte líquida de la sangre es el plasma. Ahora, una muestra completa es cuando yo cojo una muestra de sangre y le echo anticoagulante y se me dividen en las capas estas. Y si yo no le echo anticoagulante, lo que me da es un líquido que se llama suero y un coágulo. O están atrapadas todas las células, no se puede estudiar las células por separada porque están atrapadas. Y en el suero no me sirve para estudiar los factores de la coagulación. Ni una proteína muy importante que se llama fibrinógeno, que es también un factor de la coagulación. ¿Por qué? Porque los factores de la coagulación se consumieron haciendo el coágulo. Luego el suero no me va a servir para hacer estudio de coagulación, porque en el suero no va a haber factores de la coagulación. Entonces, valores del hematocrito, hay que aprendérselo de memoria, siempre mayores en hombres que en mujeres. Tiene que saberse cuáles son las causas que disminuyen el hematocrito. Por supuesto que anemia, hemorragias, insuficiencia de la médula ósea, que también la insuficiencia de la médula ósea se conoce como bone marrow failure. Failure es fallo, insuficiencia. Si la médula ósea no funciona, pues claro que se caen todas las células, no solamente el hematocrito. Destrucción de los glóbulos rojos. Hay unas anemias que se llaman anemia hemolítica, porque lisis es destrucción, que destruye el glóbulo rojo. Al destruirse el glóbulo rojo disminuye el hematocrito. Desnutrición, si usted no le aporta los nutrientes que hace falta para formar glóbulos rojos, disminuye el hematocrito. El cáncer, el embarazo, enfermedades renales, todo eso disminuye el hematocrito. ¿Y qué sube el hematocrito? Proporcionalmente va a subir cuando es deshidratación, porque al faltar agua, falta plasma, y entonces proporcionalmente el porciento de glóbulos rojos aumenta. La hipoxia, ¿qué cosa es hipoxia? Falta de oxígeno. Si hay falta de oxígeno como una enfermedad obstructiva crónica, la sangre tiene que tener más cantidad de glóbulos rojos, porque el glóbulo rojo es el que ayuda al poquito oxígeno que hay, llevarlo a los pulmones. Pues tiene que combatir la hipoxia aumentando el número de glóbulos rojos, por tanto, aumenta el hematocrito con la hipoxia y con el asma. En la gente que vive en lugares donde hay poco oxígeno en las alturas, tiene que desarrollar más cantidad de glóbulos rojos para poder usar entonces más oxígeno, transportar más oxígeno. Entonces la gente que vive en las alturas tiene más alto el hematocrito. Ahora, vienen las constantes corpusculares que ya le hablé lo que son. Esta es la que mide el volumen corpuscular medio. Cuando es más chiquito, cuando el volumen es menor del que está constante, es microcito. Cuando es mayor, macrocito. Cuando tenemos un paciente que tiene una muestra de sangre donde hay glóbulos rojos normales, normocitos, microcitos y macrocitos, estamos en presencia de un estado que se llama anisocitosis. Aniso en terminología médica es diferente. Perdón,
aniso, sí, aniso diferente. Iso es igual. Aniso diferente, iso igual. Entonces, anisocitosis es tamaño, células rojas, glóbulos rojos de tamaño diferente. Hipoiquilocitosis, glóbulos rojos de formas diferentes. Glóbulos rojos de formas diferentes. Aquí tienen diferentes formas de glóbulos rojos. Y ahora las dos constantes que hablan de cantidad de hemoglobina. Mean corpuscular hemoglobin y mean corpuscular hemoglobin concentration. Hablan de lo mismo, de la cantidad de hemoglobina en el glóbulo rojo. Esta la mide en masa y esta la mide en %, pero ambas me van a decir cuán cargado o no está un glóbulo rojo de hemoglobina. Cuando la carga de hemoglobina es poca, la hemoglobina está diluida, está normalmente diluida porque es poca, está diluida porque es poca. Y entonces cuando el glóbulo rojo tiene poca hemoglobina, que está normalmente diluida, el glóbulo rojo va a estar pálido, va a estar hipocrómico. Por el contrario, cuando aumenta la carga de hemoglobina en los glóbulos rojos va a estar anormalmente concentrada. Y cuando la hemoglobina está muy concentrada en un glóbulo rojo va a estar oscuro, hipercrómico. Y cuando hay aquí tenemos un glóbulo rojo hipercrómico y un glóbulo rojo hipocrómico y un glóbulo rojo, vamos a ver, normocrómico. Cuando tengo una mezcla de diferentes cromías, uno hipocrómico que tiene poca hemoglobina y uno hipercrómico que tiene mucha hemoglobina, todo junto, una sola lámina, eso se llama aniso, diferente cromía, anisocromía. Caso de la anemia. La anemia puede ser por deficiencia de hierro. Anemia por deficiencia de hierro. Anemia por trastorno genético. Anemia porque ya le dije se destruyen los glóbulos rojos. Este tipo de anemia se llama anemia hemolítica. Anemia por falta de vitamina B12. La anemia por falta de vitamina B12 y la anemia por falta de ácido fólico se llaman anemias megaloblásticas. ¿Por qué? Porque tienen un glóbulo rojo muy grande. Van a tener macrocitos. Falta el glóbulo rojo, pero los glóbulos rojos que tienen son grandes. Cuando hay bone marrow failure, la médula ósea no funciona, pues por supuesto, si la médula ósea está en failure, no va a haber glóbulos rojos y va a haber anemia. Síntomas, ya los vimos ayer. Glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, 1, 2, 3, 4, conteo absoluto de 4.000 a 11.000. Por encima de 4.000 hay deficiencia de glóbulo blanco, leucopenia. Por encima de 11.000 hay exceso de glóbulo blanco, leucocitosis. Esta es una ilustración de que los glóbulos blancos están aumentados al nacimiento y van disminuyendo como toda la vida con el paso del tiempo. Causa de leucocitosis. Bueno, pues si los glóbulos blancos sirven para defender contra las infecciones, cuando hay una infección aguda, ellos se van a elevar. Leucocitosis son los glóbulos blancos elevados. ¿Dónde va a haber glóbulos blancos elevados? En las infecciones agudas como la apendicitis, como la meningitis, cuando hay ejercicios agotadores, en las enfermedades inflamatorias, en la leucemia, cuando hay daño tisular como la quemadura y muchas más causas que no quiero meterle mucho ruido. Y la leucopenia, disminución de los glóbulos blancos. Bueno, la quimioterapia son unos químicos que con tal de matar, que quieren matar, el objetivo es matar la célula cancerosa. Y cuando mata la célula cancerosa tiene como efecto colateral matar todo lo que se encuentre. Y uno de los efectos no deseados de los quimioterápicos es que dan un failure en la bone marrow. O sea, dan a lo que se llama una aplasia medular, que la médula ósea roja no funciona y entonces por tanto si la médula ósea no funciona, baja los glóbulos blancos. Entonces la quimioterapia produce leucopenia. Algunos medicamentos
como algunos antibióticos como el clorfenicol, por ejemplo, pueden causar aplasia medular y dar leucopenia. Algunos anticonvulsivos pueden dar aplasia medular y dar leucopenia. Esto es un poco menos, pero también. Una insuficiencia de la médula ósea per se, sin causa aparente. Y algunas enfermedades como el hígado, como el vaso, también pueden causar leucopenia. Ahora, ya no voy a contar los glóbulos rojos 1, 2, 3, 4. Voy a contar el porciento que ocupa cada uno de los diferentes glóbulos blancos en la muestra. Es muy importante para ayudar en el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad. Yo puedo saber que tengo un niño que tiene fiebre, tiene síntomas de infección, por ejemplo, tiene una meningitis, pero yo no sé de qué tipo es. Sin embargo, se le hace y me da elevado los glóbulos blancos. Pero si yo además de elevado, ya sé que tiene una infección, tiene una meningitis, pero si yo además del conteo de glóbulos blancos, es un conteo diferencial y me da que están elevados los neutrófilos, entonces aquí lo que hay es una enfermedad bacteriana, es una meningitis bacteriana. Pero si cuando yo le hago el diferencial, hay leucocitosis, pero esa leucocitosis a base de linfocitos, o sea, están aumentados los linfocitos, yo digo, es viral, el pronóstico es mucho mejor. O sea que el conteo de glóbulo blanco diferencial ayuda en el diagnóstico y el pronóstico de una enfermedad. Los neutrófilos son los más numerosos, están entre 50 y 70. Neutrofilia. Aquí no se dice neutrofilosis, aquí es neutrofilia, que también quiere decir aumento de algo. Neutrofilia es aumento de los neutrófilos. Cuando hay aumento, hay muchas otras causas, pero no se las voy a dar. Cuando aumentan los neutrófilos, eso hay muchas personas que no entendieron en la clase de ayer, no prestaron atención, y esto es muy importante. Los neutrófilos aumentan en las infecciones bacterianas, los linfocitos aumentan en las infecciones virales, los eosinófilos aumentan en las enfermedades alérgicas y parasitarias y las infecciones parasitarias. Cuando hay neutrofilia, cuando hay exceso de neutrófilos, cuando hay enfermedades, infecciones bacterianas. Cuando es lo contrario, cuando hay neutropenia, cuando caen los neutrófilos, igual que el anterior, si le estoy dando quimioterapia, si le doy quimioterapia, la médula bone marrow se cae en fallo y no produce células, por tanto va a haber neutropenia cuando hay quimioterapia, cuando hay infecciones virales, cuando, por supuesto, cuando hay una infección viral, ¿quién predomina? Si esto es una proporción, si la infección es viral, aumentan los linfocitos. Y si aumentan los linfocitos, lo va a hacer es pensar que disminuyan los neutrófilos. Cuando una infección viral, suben los linfocitos, pero eso es un 100%. ¿No? Si sube uno, baja otro. Pues cuando suben los linfocitos, bajan los neutrófilos. Por tanto, va a haber neutropenia cuando hay infección viral. Cuando la médula ósea bone marrow esté en fallo, no produzca. Cuando hay cáncer, algunos medicamentos producen neutropenia. Basófilo es los que menos abundan, de 0 a 1%. No hablan mucho los basófilos. Los eosinófilos, de 1 a 4%, ya vimos que aumentaban en las enfermedades parasitarias, las enfermedades alérgicas. ¿Cuándo va a haber eosinopenia? O sea, esto es eosinofilia. Eosinofilia es que aumenta el número de eosinófilos, cuando hay infecciones por parásitos, infecciones alérgicas. Cuando caen los eosinófilos, cuando hay una anemia plástica, lo mismo, la médula ósea. Anemia plástica quiere decir la bone marrow insuficiente. Anemia plástica es la bone marrow insuficiente. Linfocitos es el segundo en número después de los neutrófilos, de 20 a 35. Aquí volvemos otra vez, aquí no se dice linfofilia, aquí se dice linfocitosis, aumento de los linfocitos. ¿Dónde aumenta los linfocitos? En las infecciones
virales. ¿Dónde disminuyen los linfocitos? Cuando hay una inmunodeficiencia. ¿Quién es el factor efectivo de la inmunidad? Los linfocitos. Ayer le puse una pregunta que decía que los linfocitos aumentaban en enfermedades que aumentaban en, no me acuerdo de lo que era, pero le ponía, o sea, cosas que sí aumentaban de verdad, pero infecciones virales le decía, pero decía que aumentaba en la misma párrafo, en la misma oración le decía que aumentaba en las inmunodeficiencias. ¿Cómo va a aumentar en la inmunodeficiencia los linfocitos? Si ellos bajan en la inmunodeficiencia, tienen que leer muy bien la pregunta. Hay que pensar, hay que usar el cerebro para pensar. Cuando hay linfocitosis, en todas las infecciones virales, la mononucleosis infecciosa es una enfermedad viral, la papera es viral, la varicela es viral, la rubiola es viral, la hepatitis. En todas estas infecciones suben los linfocitos porque son virales. En la cirugía suben también. ¿Cuándo bajan los linfocitos? Cuando decae, cuando hay una inmunodeficiencia. La VIH es una inmunodeficiencia adquirida, pero puede también haber inmunodeficiencia innata, que uno nace con ella. La leucemia también baja. Monocito no vamos a hablar mucho de él. Los valores están entre 3 y 8%. El otro elemento forme que nos queda, las plaquetas. Ya sabe que las plaquetas tienen que ver con la coagulación, porque forman el primer trombo, el trombo plaquetario, y contribuyen a la hemostasia. Hemostasia es detención del sangramiento. Hemostasia, no confundir con hemolisis, con hematopoietis, no confundir con homeostasis. Hemostasia no es lo mismo que homeostasis. Homeostasis es el equilibrio del organismo. Hemostasia o hemóstasis es detener un sangramiento. Las plaquetas van a estar entre 150.000 y 400.000. Por debajo de 150.000, las plaquetas están disminuidas. Hay trombocitopenia. Cuando están por encima de 400.000, las plaquetas están aumentadas. Hay trombocitosis. Función fundamental, contribuyen a la hemostasis. Cuando caen las plaquetas, como toda la anemia plástica o la bone marrow failure, caen las tres. La quimioterapia acaba con las tres. El dengue baja las plaquetas, por eso que es el dengue. Hay algunos dengue hemorrágicos. ¿Por qué? ¿Por qué hay unos dengue hemorrágicos? Porque bajan las plaquetas y hay sangramiento. Entonces hay un test que se llama Erythrocyte Sedimentation Rate. En Cuba se le dice la eritro. Es un test muy útil. Aquí no se usa tanto como en Cuba, que nos va a decir cuándo hay inflamación o cuándo hay infección. Su medición no pertenece al CBC, pero sí se hace en el departamento de hematología. Puede ir en tubo purple como el resto de los estudios del CBC, pero también puede ir en un tubo negro. Eso lo tienen que haber estudiado cuando hicieron el hardware de la semana pasada. Su nombre en español es velocidad de sedimentación globular, pero se conoce en nuestro país como eritrosedimentación. Pero es Erythrocyte Sedimentation Rate. ¿Qué mide esta prueba? La sedimentación de los glóbulos rojos mide cuán rápido los glóbulos rojos caen al fondo de un tubo de ensayo. Y se calcula midiendo la distancia en que la sangre sedimenta en una hora. O sea, cogemos una muestra de sangre, le echamos una pipeta y dejamos que ella caiga. A la hora venimos y leemos cuánto cayó o sea, los glóbulos rojos, cómo se movieron en una hora, y esto es la velocidad en que cayeron los glóbulos rojos en una hora. Se da en
milímetros por hora. O sea, la cantidad de milímetros que eso recorrió en una hora. O sea, vamos a medir la distancia en que la sangre sedimentó en una hora. Sedimentó 15 milímetros por una hora, 40. Si sedimentó 40 milímetros en una hora, cayó a una velocidad mucho más rápida que la que solamente caminó 15 milímetros. Entonces, este parámetro nos ayuda a ver la velocidad con que la sangre sedimenta. Y eso es importante porque la sangre sedimenta cuando la velocidad de sedimentación de la sangre aumenta, es que hay un proceso inflamatorio, infeccioso o neoplásico, cáncer. Generalmente los cánceres, cuando ya la cifra normal es hasta 15 los hombres y hasta 20 en las mujeres. Las mujeres podemos tener hasta 25, hasta 30, se considera normal porque las mujeres siempre tenemos infecciones, como tenemos la uretra tan cortica y la vagina tan cerca de la uretra, siempre hay algún tipo de infección y siempre las mujeres podemos tener infecciones inadvertidas que nos elevan y sin síntomas, que nos elevan la eritrosedimentación y se considera normal. O sea, siempre es más alta la eritrosedimentación en las mujeres que en los hombres, pero miren qué pequeñas son las cifras. Cuando usted veía en una cáncer que tenga 3 cifras, estamos hablando ya de 100, por encima de 100, ya ese cáncer está avanzado. O sea, ¿dónde se eleva la eritro? La inflamación, las infecciones y las neoplasias. De esta forma se mide el eritro. Se pone una pipeta en una gradilla y se deja sedimentar a ver cómo cae la sangre y medimos la distancia que caiga, es la velocidad con que la sangre sedimentó. Bueno, aquí tienen un resumen de lo que he estudiado. Analicen qué implica el CBC, todo lo que se hace el CBC. Esto es muy interesante. Si tienen una computadora en que le puedan dar zoom, verán todos los análisis que se hacen en un laboratorio de sistema cardiovascular. Eso lo vamos a ir viendo después. Entonces, hagan sus resúmenes, tomen nota de todo lo que yo digo y tomen nota hagan sus resúmenes de la clase para que puedan razonar. La medicina hay que razonarla, no es memoria, hay que razonar. Bueno, se está cayendo la plataforma, vamos a ver si entren temprano, por favor. Entren temprano, por favor.